9:10, yo creo que partimos con la clase, ¿ya? Que alguien me diga, por favor, si ven la presentación. Sí se ve. ¿Y ahí se ve en pantalla completa? Sí, ahí está en modo presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Tengan la confianza de interrumpir en cualquier momento, ¿ya? De hecho, eso también a mí me ayuda para saber que estoy en línea, el poder escucharlos de vez en cuando, porque como no los estoy viendo, ¿ya? De hecho, yo estoy viendo mi pantalla solamente, desconozco si todavía siguen ahí o si estoy hablando a nadie, ¿ya? Yo voy a apagar mi cámara porque la señal que tengo no es muy buena y probablemente se me corte. Así que van a ver solamente la presentación. Bueno, primero me presento, mi nombre es Víctor Blanco, yo soy médico de atención primaria hace ya unos 12, 13 años aproximadamente. Y pese a que en mi pregrado no tuve gran formación en lo que es el área de geriatría, fue los primeros años de ejerciendo ya la medicina en un pequeño centro de salud, en donde principalmente eran adultos mayores. Me empezó a interesar esta área y por eso ya empecé como yo a estudiar por las mías, a hacer algunos cursos, diplomados. Actualmente, aparte de atención primaria, también trabajo en una residencia de adultos mayores, en donde existen actualmente cerca de 45 adultos mayores que ellos viven ahí, ¿ya? Y claramente la mayoría son adultos mayores dependientes, con muchos síndromes geriátricos, ¿ya? Y desde ahí está mi interés en también poder transmitir un poco los conocimientos que he adquirido hacia ustedes, ¿ya? Y que la verdad que considero súper valioso el que en el pregrado tengan este acercamiento al área de geriatría, ya que como les voy a mostrar, es lo que ya está hoy, ¿ya? De hecho, la población pediátrica cada vez mucho más pequeña, y lo que nos estamos encontrando en el día a día en nuestras atenciones son adultos mayores con pluripatología, con polifarmacia, con manejos bien complejos, con algunas presentaciones algo atípicas de sus enfermedades, y ese es el objetivo de lo que pretendo hablarle un poco en esta primera clase, ¿ya? Entonces, para ir en terreno, vamos a ver este caso. Es un paciente de 87 años que se presenta a control en el centro de salud, derivado de médico particular, viene acompañado por 2 de sus hijos. Ellos están preocupados porque su papá dice estar muy cansado, toma muchos medicamentos. Ambos los hijos son los cuidadores y claramente desean que su papá esté seguro y esté bien, ¿ya? Y que también pueda ser capaz de vivir solo en su propia casa. Además, el papá es jubilado, el sueldo, como gran parte de los adultos mayores, es muy poco y no le alcanza para pagar todos los medicamentos que no están en el CESFAM. Dentro de los diagnósticos que tiene una probable enfermedad, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿Doctor? una osteoartrosis. Doctor, sí. Disculpe, que no se está pasando las diapos. Oh, estamos en la primera. Gracias. Sí, ahí sí. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahora justo lo sacó. Ahora no. Pero, Ya. Bueno, era para saber si estaban atentos. Ahí sí. Está. Sí. Ya. Vamos ahí entonces. Estos son los diagnósticos que tiene nuestro paciente. Enfermedad de Alzheimer, insuficiencia cardíaca congestiva, osteoartrosis, osteoporosis, insomnio, diabetes mellitus tipo 2, hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Y con esto se van a encontrar gran parte de sus atenciones a futuro, ¿ya? Es raro ver un adulto mayor que tenga un solo diagnóstico, siempre se van a encontrar mayoritariamente a lo menos con 3, ¿ya? Y de ahí también se enfoca una de las estrategias que está actualmente en atención primaria, que es el manejo de la multimorbilidad. Como yo trato a estos pacientes con muchos diagnósticos,
en un tiempo determinado y cómo trato de abarcar sus problemas de salud, generando planes de intervención de manera integral. Los exámenes actuales de nuestro paciente tiene un Mini-Mental actual de 23/30, hace 6 meses era un poquito mejor, 25/30. Las presiones arteriales, sentado tiene 110,70 milímetros de mercurio, parado 100,60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, una hemoglobina glicosilada de 6,8, hace 3 meses era de 7%, un perfil lipídico con un colesterol total de 180, triglicéridos de 300, el BUN de 40, una CREA de 1.7 y una glicemia de 100. Y este es el tratamiento que le están dejando, ¿ya? Está con metformina, con glibenclamida para su diabetes, tiene aspirina para prevenir un posible infarto, donepezilo, memantina para la alteración de memoria, furosemida, metoprolol, enalapril, ¿ya?, para su hipertensión, tamsulosina por el problema de la próstata, para la osteoartrosis y la osteoporosis está con paracetamol, tramadol, calcio, vitamina D, alendronato, y como duerme poco, zolpidem y además atorvastatina, ¿ya? ¿Quién de ustedes cree que el paciente con este arsenal de medicamentos tiene una buena adherencia a aquello? Yo creo que pocos podemos creerlo, ¿cierto? De hecho, yo en lo particular, cuando tengo que tomar algún tratamiento a lo lejos, no sé, una amoxicilina cada 8, el segundo día ya no es cada 8, es cada 12, después al tercer día una vez al día, después al cuarto día es una si me acuerdo, y ahí ya termino mi tratamiento, ¿ya? Entonces, claramente, este arsenal de medicamentos es difícil poder lograr una adherencia. Y lo otro, aquí también hay muchos medicamentos que pueden generar complicaciones en otras enfermedades que tiene nuestro paciente, aparte de los efectos adversos que se pueden generar. ¿Ya? Otras intervenciones que tenemos, hemogluco 3 veces a la semana, se le pide caminar entre 13 a 26 cuadras como objetivo diario. Entonces, las preguntas que nos debemos hacer con nuestro caso es: ¿cómo deberíamos evaluar a este paciente? Preguntarnos si el paciente se siente cómodo y adhiere al plan de tratamiento. ¿Cuáles son las preferencias del paciente y su familia? ¿Ya? Porque muchas veces nosotros tendemos a imponer objetivos terapéuticos y ni siquiera les preguntamos a los pacientes cuáles son sus expectativas, ¿ya?, y qué es lo que requieren de nuestra atención. ¿Cuál sería la mejor intervención en este paciente? Importante también preguntarse si existe evidencia para estas intervenciones. Aquí, ojo, muchas veces también tendemos a extrapolar estudios que son generados en población adulta, ¿ya?, y que quizás la población adulta tiene buenos resultados, pero eso no significa necesariamente que va a ser así en los adultos mayores. De la misma forma que nosotros no extrapolamos estudios a la población pediátrica, ¿ya? Y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué entendemos por envejecimiento? El envejecimiento lo podemos evaluar de distintas perspectivas, ¿ya? Lo podemos evaluar de una perspectiva cronológica, que la verdad es que es la menos relevante y que solamente hace mención a cuánto tiempo transcurrido desde el nacimiento. Tengo 50 años, tengo 60, 70, 80 años, ¿ya? La segunda perspectiva que está expuesta acá es la biológica, ¿ya? Y esto corresponde al estado estructural y funcional de los órganos del organismo comparado con patrones estándares establecidos para cada edad. También podemos evaluar el envejecimiento de una perspectiva psíquica que hace mención a todos los cambios cognitivos y afectivos que, más que por el envejecimiento propiamente tal, ya ocurren ante acontecimientos vitales. Por ejemplo, con el envejecimiento está el tema de la jubilación, aparecen algunos cambios de roles, es mucho más frecuente las pérdidas, ¿ya? La viudez, ¿ya?, pérdida de amigos, de seres queridos, y eso claramente va a tener una repercusión en el área psicológica. La social hace mención a todos los cambios de roles que ocurren también en esta etapa,
¿ya? A los factores socioeconómicos. Piensen en alguien que jubila, donde su renta a lo mejor bruta es de 1 millón y después por la jubilación desciende a 200, 300 mil pesos. Eso claramente tiene una repercusión. También a los factores ambientales, las redes de apoyo, ¿ya? Y como les mencioné, este cambio de rol en el cual muchos adultos mayores, donde su etapa adulta asumieron el rol de dueño de casa, donde era el jefe de hogar, ¿ya? Y después ya han estado algunos años, producto de, no sé, alguna vulnerabilidad, este rol ya se pierde un poco como de jefe de hogar y lo pasan a tomar otros integrantes de la familia, ¿ya? Y la perspectiva final, que es la funcional, y aquí me interesa que les quede bien claro que esta es la más importante y es la más relevante desde el punto de vista gerontológico, ¿ya? Y que en definitiva va a reflejar la integridad a lo largo de todo el proceso del envejecimiento. Y ya se menciona que los adultos mayores sean capaces de ser y hacer lo que para ellos son importantes, sin la necesidad de que requieran de un tercero para realizarlo, ¿ya? La salud de los adultos mayores no la vemos en función de que tengan o no tengan enfermedades, sino que la medimos en relación a su funcionalidad, ¿ya? Qué tan autovalentes son ellos para realizar las actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria, para lo cual existen una escala de algunos instrumentos de valoración, ¿ya? También es importante definir que el envejecimiento, diferenciar el envejecimiento como un proceso, que ahí hablamos más de un concepto más teórico o más de laboratorio, en donde hablamos como entre comillas de un envejecimiento normal, y que hace mención a todos los cambios biológicos universales que se producen por la edad, pero que no están afectados por el entorno, por alguna enfermedad, por los hábitos, por ejemplo, ¿ya? Diferenciarlo del proceso de envejecer, que el proceso de envejecer es mucho más complejo, mucho más dinámico, ¿ya? Y aquí claramente hay una interacción con el entorno, ¿ya? Y que esto es un concepto mucho más práctico, porque en definitiva nosotros como seres humanos no podemos aislarlos de nuestro entorno. Y al estar influenciado por nuestro entorno, claramente va a ser bastante distinto, bastante heterogéneo entre individuos de una misma especie. Y así como ustedes pueden notar, 2 personas de 60 años, ¿ya?, que tienen un envejecimiento totalmente distinto. Hay personas de 60 que aparentan físicamente que tienen 80, y al revés. Hay personas de 90 años que uno las ve y parece que tuviesen 70, 60 años, ¿ya? Entonces, en el proceso de envejecimiento, claramente va a estar influenciado los hábitos que yo tengo, que he adquirido en la etapa adulta, o desde chico, ¿ya? Si fumo, si no fumo, si consumo alcohol en exceso o no consumo alcohol, si realizo o no actividad física, mis hábitos, cómo es mi dieta, ¿ya? Si tengo pobre ingesta de vegetales en mi dieta, o si es más proteica, más hacia las carnes rojas. Claramente mi forma de envejecer va a ser distinta. Si presento o no presento algunas enfermedades, cómo es mi red de apoyo, tengo o no tengo red de apoyo, cómo es mi familia, todo eso va a impactar positiva o negativamente en el envejecimiento de cada uno de nosotros. Algunas definiciones de envejecimiento: Binet y Fournier, ambos médicos franceses del siglo XX, lo definían como una serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. Manuel Merck, Biología del envejecimiento, lo define como un proceso heterogéneo e irreversible que se inicia a partir del momento en el que el organismo alcanza la capacidad funcional máxima, que sería alrededor de los 20-25 años, y a partir de los 30 empezaríamos a declinar, ¿ya? Así que vayan preparándose. Yo ya estoy en esa etapa. Ya hace algunos años que estoy en la etapa de declinación. Así que ustedes todavía son jóvenes, así que vayan preparándose para enfrentarlo de mejor manera. Una tercera definición: Marín, Manual de Geriatría y Gerontología del año 2000. El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación, ¿ya? Y aquí aparece un concepto que lo vamos a revisar más adelante, ¿ya?, que nos va a dar, que nos orienta un poco al concepto de fragilidad.
que es esta pérdida progresiva en la capacidad de adaptación. Existen muchas personas mayores que se encuentran, entre comillas, sanas en un estado basal, ¿ya? Pero basta que se sometan a un pequeño estresor y ahí manifiestan esta pérdida de capacidad de adaptarse, esta pérdida de la capacidad de las reservas funcionales. Entonces, por ejemplo, un adulto mayor se encuentra súper bien, tiene un resfrío y producto del resfrío desencadenan una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Características del envejecimiento, entonces, en resumen, es un proceso fisiológico normal que comienza en la concepción, es intrínseco, es propio de cada especie, ¿ya? Por lo mismo también cada especie tiene distintos años de vida, ¿ya? En promedio acá en Chile la esperanza de vida actual es cerca de los 80 años, la longevidad, por lo menos reportada del ser humano, es cerca de los 122 años, que creo que fue una mujer francesa, ¿ya? Y en otras especies, por ejemplo, los perros viven 15, 18 años, ¿ya? Algunos insectos solamente duran 21 años. Es progresivo, con el tiempo va existiendo un acúmulo de daño, es heterogéneo, es distinto entre individuos de una misma especie, lo que les comentaba anteriormente, ¿ya? Y también dentro de un mismo individuo, la forma de envejecer de los órganos también es totalmente distinta. Es universal, estamos todos, ¿ya? Estamos todos llamados a envejecer, es inevitable e irreversible y es multifactorial. Existen factores genéticos que pueden influenciar, ¿ya? Pero aquí principalmente hay factores del entorno y nuevamente volvemos a esta interacción con el medio que van a definir un envejecimiento más saludable o no. Los hábitos, ¿ya? Los factores psicosociales, las condiciones del medio ambiente, ¿ya? Una persona que a lo mejor vive en una ciudad con mucha contaminación claramente va a tener un envejecimiento peor de aquel que vive quizás en una zona rural, con más árboles, ¿ya? O una zona costera, es totalmente distinto. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Siguen ahí, cierto? Sí, doctor. Ya. O sea, no Bien. tengo dudas, pero sigo acá. Perfecto. Ya. Ya entendiendo un poco el concepto de envejecimiento, espero que les haya quedado claro, vamos a hablar de algunos datos estadísticos y epidemiológicos, ¿ya? Desde el punto de vista epidemiológico, históricamente se han diferenciado los grupos de edades en personas de 0 a 14 años, después de 15 a 64 y mayor de 65 años. ¿Por qué lo definieron así? Me imagino que se habrán puesto de acuerdo algún grupo de expertos, pero la verdad que desconozco que si existe o no algo más preciso del motivo. Ya. ¿Cuándo hablamos que una población está envejecida? Cuando el grupo de personas mayores de 65 años es más del 10% del total de la población. ¿Ya? Si tenemos una población donde existe un 15% de mayores de 65, hablamos que esa población está envejecida. ¿Ok? ¿Qué ocurre con el envejecimiento? La verdad es que esto no es algo que ocurra solamente en Chile, esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Y estas son algunas pirámides poblacionales con proyecciones del 95 al 2025, en donde hay algo común en todas ellas, ¿ya? Y miren, acá, donde aquí pueden observar que las bases de las pirámides, en azul está 95, en el 2000, y la otra en rosado está la proyección al 2025. Las bases de las pirámides, prácticamente en nuestros 3 continentes que están acá evidenciados, están estancadas. O sea, no hay un crecimiento poblacional. Y eso es uno de los fenómenos que ocurren cuando las poblaciones empiezan a envejecer. ¿Ya? Crecimiento poblacional bajo. Y los grupos de edades
de más de 60, 65 años son los que más van creciendo. Y así ustedes pueden observar, por ejemplo, que acá en Europa prácticamente ya no existe una estructura de triángulo, ¿ya?, sino que es un cuadrado. Y uno podría hacer a lo mejor, lo que se espera quizás más adelante, que empezamos a ver una figura de una pirámide invertida, en donde existen pobre o baja población menor de 14 años y una mayor población de 60 años hacia arriba. ¿Ya? Más datos de lo mismo, acá proyecciones del año 2000 al 2050, observemos Latinoamérica y el Caribe, cerca del 23% más o menos las personas van a tener 60 años o más al 2050. Datos locales, Chile, al año 2020 un 17,3% mayores de 60 años, ¿ya? Yo le había mencionado que cuando esto era sobre el 10% hablábamos de una población que está envejecida. La proyección al año 2050, cerca de un tercio de la población va a tener 60 años o más. Y acá uno, como yo les explicaba, para envejecer, para que una población esté envejecida, no solamente se requiere tener más personas mayores, sino que también se requiere que los menores sean menos, ¿ya? Entonces, actualmente en Chile podemos definir lo que está en un proceso de transición demográfica avanzada, ¿ya?, en donde existe un aumento de la esperanza de vida, lo que se traduce en más personas mayores, ¿ya?, y un bajo crecimiento poblacional, que en términos simples es menos niños, ¿ya? Y esto es lo que ustedes pueden observar en esta evolución de la estructura de la población por grupo del año 1960 al año 2020, en donde el grupo menor de 15 años ya baja cerca de 20 puntos porcentuales y el grupo de 60 años o más sube en 10 puntos porcentuales. Y aquí también podemos observar cómo ha aumentado la esperanza de vida al nacer, del año 1950 al 2025, ¿ya?, en donde en los 50 era en ambos sexos cerca de 55 años, actualmente son 80 años, las mujeres viven 6 años más que los varones. Mortalidad infantil, cómo bajó del año 1950 de 120 por 1000 nacidos vivos a 8 por 1000 nacidos vivos, ¿ya? Entonces queda claro ya el concepto de aumento de la esperanza de vida, ¿ya?, baja mortalidad infantil. Esto claramente se explica por múltiples fenómenos que han sucedido en el siglo XX. Por un lado tenemos las mejoras en los sistemas de salud, ¿ya? Antes la gente se moría precozmente por enfermedades infecciosas, por diarrea, por una neumonía. Gracias a las mejoras y al uso de antibióticos, esas enfermedades están mucho más controladas. Ahora la gente se muere por enfermedades crónicas no transmisibles. Pero no solamente mejoran los sistemas sanitarios, sino que también el acceso a alcantarillado, el acceso a una vivienda más adecuada, el acceso al agua potable, el acceso a una mejor educación, el acceso a la recolección de residuos domiciliarios y múltiples otros factores han favorecido que la esperanza de vida al nacer haya subido de 50 a 80 años, ¿ya?, en el periodo que estamos discutiendo. Aparte de eso, también otro fenómeno que explica el envejecimiento poblacional, el bajo crecimiento poblacional, ¿ya? Y aquí podemos observar cómo en 1950 el número promedio de hijos e hijas en mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años bajó de cerca de 6 a 2. Actualmente, con suerte, 1. ¿Ya? Y otro fenómeno también que se visualiza, se está observando en las poblaciones envejecidas, es el envejecimiento de la vejez. Estos son datos obtenidos en la CACEN del 2017,
¿Y qué es lo que hace el envejecimiento de la vejez? Acá ustedes pueden observar la distribución del grupo de personas de más de 60 años. Todo lo que están acá, del 90 al 2017. Y dentro de este grupo de más de 60 años, el grupo que más ha crecido, ¿ya?, es el grupo de los 75, 80 años hacia arriba. O sea, dentro de la población envejecida están aumentando los más viejos. ¿Ya? Ahora, claramente esto nos presenta un desafío importante como sociedad, como sistemas de salud, como futuros médicos, ¿ya? ¿Por qué? Por un lado, porque hay muchas enfermedades que aumentan la prevalencia conforme las personas van entrando en edad. Y aquí ustedes pueden observar datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, en donde la hipertensión, la prevalencia de hipertensión en la población joven es cercana a un 10%, pero en los mayores de 65 años, 75%. Diabetes mellitus tipo 2, 6% los de 25, 44 años, sube a un 30% en los mayores de 65 años. Y claramente, si aumenta la prevalencia de hipertensión, diabetes, también va a aumentar la prevalencia de riesgo cardiovascular alto, 48% en los mayores de 65 años. Deterioro cognitivo, cerca de un 10% en la población entre 60 y 69 años, y se dispara cerca de un 40% en los mayores de 80 años. Y aquí podemos ver una diferenciación dependiendo del nivel educacional, ¿ya? Mientras más básico sea, es mayor la prevalencia de deterioro cognitivo. Y esta mayor carga de enfermedad que observamos en los adultos mayores, también a nosotros como médicos nos hace pisar el palito, ¿ya?, y empezamos a prescribir medicamentos. Lo que hacemos es que los pacientes caigan en polifarmacia con todos los efectos adversos que esto conlleva para la salud de ellos, ¿ya? También el fragmentar a la persona por partes, por especialidades, también constituye un factor de riesgo para caer en polifarmacia. ¿A qué me refiero a esto? A que un paciente sea visto por un broncopulmonar, por ejemplo, por un nefrólogo, por un cardiólogo, ya, por un neurólogo, y que no haya un profesional que sea capaz de integrar todas las patologías, ya, y poder generar, como les decía en un comienzo, un plan de trabajo integral. ¿Ya? Entonces el cardiólogo probablemente se va a enfocar en el corazón, en la hipertensión, pero no va a mirar quizá los pulmones, y a veces pueden haber duplicidad de intervenciones, ¿ya? Además, como el sistema privado no conversa, llegan muchas veces pacientes con duplicidad de medicamentos, o sea, un mismo medicamento, pero con nombres comerciales distintos. No quiero decir que con esto sea malo el tema de las especialidades, pero hay que tener una mirada más integral, y siempre es importante que exista alguien que dirija un poco el manejo de estos pacientes, ¿ya? Acá, obtenido de la encuesta de calidad de vida a la vejez, ustedes pueden observar que cerca del, mire, no toma ningún medicamento solamente el 17% de las personas encuestadas, ¿ya? Toma 3 a 5 medicamentos, lo que podríamos definir como polifarmacia. De 3 o más medicamentos son estos dos, que sería un poquito más de un 60%. ¿Ya? Importante otro dato, que hace en 2017 yo les dije que la máxima en geriatría es la funcionalidad, que nosotros medimos la salud en razón de la funcionalidad, por lo tanto nos interesa ver qué tan funcionales son nuestros adultos mayores, ¿ya? 14,2% de los mayores de 60 años, dato que hace en 2017, presenta dependencia funcional. 85% restante no hay dependencia, ¿ya? Y son dependencias, por lo menos de las que fueron encuestadas en la CACEN, para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, ¿ya? ¿Qué actividades de la vida diaria? Por ejemplo, usar el baño, arreglarse, bañarse, alimentarse, trasladarse. Determinantes sociales, importantísimo también en este grupo, ¿ya? Datos de la CACEN 2011-2017. ¿Dónde están nuestros adultos mayores? ¿Dónde creen ustedes? FONASA, sistema público.
85% de las personas de más de 60 años están en FONASA. Y aquí ustedes pueden observar cómo existe una migración desde las ISAPRES en los menores de 60. ¿Verdad? ¿Cómo migran los pacientes desde ISAPRE? 15,8% de los menores de 60 años están en ISAPRE y baja a 8,5% porque esta diferencia pasa al sistema público. Entonces, los mayores de 60 años se atienden en los SFAM, se atienden en los hospitales públicos y también algunos se atenderán con la modalidad de libre elección, pero son pacientes de FONASA. ¿Ya? Situación de viudez, en promedio 24,6%. Las mujeres tienden a haber más viudas que viudos, ¿ya? 34 versus 11,7%. Y esto está definido también por la mayor esperanza de vida que tienen las mujeres. ¿De qué fallecen las personas mayores en Chile? Datos del DEIS del 2009. Enfermedades cerebrovasculares, enfermedades isquémicas del corazón. Tercer lugar, las demencias y enfermedad de Alzheimer. Cuarto lugar, la enfermedad hipertensiva. Pero no solamente nos interesa saber de qué fallecen, ¿ya? Nuevamente, la máxima jerarquía es la funcionalidad, por lo tanto, también a nosotros nos interesan saber las causas específicas, ¿ya?, de carga de enfermedad y de pérdida de años vividos por discapacidad. Los avisa. En el grupo de 60 a 74 años, las principales causas de avisa son las enfermedades digestivas, las condiciones neuropsiquiátricas, las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias, órganos de los sentidos, enfermedades musculoesqueléticas. En los mayores de 74 años ocupa primer lugar las condiciones neuropsiquiátricas. ¿Ya? ¿Qué enfermedades digestivas principalmente? Las alteraciones de las vías biliares, de la vesícula, la cirrosis hepática. En las condiciones neuropsiquiátricas, lejos aquí están las demencias. ¿Ya? Enfermedades del órgano de los sentidos, tenemos cataratas. Y en las enfermedades musculoesqueléticas, en primer lugar, la osteoartritis, la artrosis. Entonces, en resumen, encontramos un cambio en el perfil epidemiológico de las enfermedades, ¿ya? Hay un cambio en la prevalencia de ellas, hay claramente un impacto económico no solamente para los sistemas de salud y para la sociedad en general, sino que también para el bolsillo de la familia, ¿ya? Hay un aumento en la expectativa de vida, aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, un mayor tiempo manteniendo el estatus de enfermo. Muchas enfermedades se están diagnosticando ahora a los 30 a 35 años. Si consideramos que la expectativa de vida actual son de 80 años, quiere decir que las personas están pasando la mitad de su tiempo en la Tierra enfermos, ¿ya? Acumulación de enfermedades en el mismo sujeto, concentración de enfermedades en la etapa final de la vida y claramente hay un impacto en la funcionalidad con un aumento en la discapacidad. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, queda claro el concepto de envejecimiento, queda claro el concepto de envejecimiento poblacional, ¿ya? Y también de los desafíos que involucra el tener una población más envejecida, ¿ya? Ahora, yo les mostré datos como desde el punto de vista, como desde nosotros como profesionales, ¿ya? Pero también en la jerarquía nos interesa ver el punto de vista de las personas mayores. Y por eso que tengo estos datos de acá de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez, ¿ya? Que es la última versión, que fue la quinta, del 2019. Esta es una encuesta desarrollada por la Universidad Católica y la Caja de Compensación Los Andes, ¿ya? Que se hace o por lo menos se ha hecho cada 3 años. La primera fue el 2010, 2013, sí, el 2010 creo que fue la primera. Esta encuesta, este estudio es un estudio longitudinal de corte transversal, ¿ya? Son encuestas que son aplicadas por
en personas capacitadas por encuestadores, ¿ya? Las poblaciones todas se eligen en forma aleatoria y se evalúan las ciudades con más de 30.000 habitantes. Se toman muestras representativas de comunas, después de cuadras, de casas y finalmente de personas de más de 60 años, ¿ya? Desde el 2017, creo que del 2019, del 2016 parece, que se empezó a incorporar también un grupo en comunas de menos de 30.000 habitantes, ¿ya? La última encuesta, que la del 2019, eran un poquito más de 2.000 personas encuestadas y esto representaba cerca del 86% de las personas mayores de 60 años. Y aquí son los datos que me interesa que podamos observar, ¿ya? Esta encuesta, como se desarrolló el 2019, como en el último trimestre, claramente está bien influenciada por lo que ocurrió el 18 de octubre, para el estallido social, ¿ya? Entonces, por eso hay vamos a observar algunos valores que había una tendencia a ir mejorando, pero claramente en la última versión hubo un retroceso y que pudiese estar influenciado por lo que ocurrió el 18 de octubre. Entonces acá preguntarle a hombres y mujeres cómo se ha sentido en este último tiempo. Desde el estallido social hay palabras que se repiten, mal, que es la que tanto en hombres como en mujeres la que más se repitió. Sentir, ¿ya? Preocupación, saqueos, nervioso, preocupado, ¿ya? Acá los hombres aparece bien también como una de las palabras más repetidas. ¿Cuán satisfecho se ha sentido con su vida en los últimos 6 meses? Desde la primera aplicación, 2007, perdón, yo le dije 2010, 2007 fue la primera encuesta. Desde la primera aplicación de la encuesta, el nivel de satisfacción iba subiendo hasta el 2016. 2019 hubo un retroceso, bajó de 72% a un 67%. ¿Ya? O sea, 7 de cada 10 personas encuestadas refieren que se encuentran satisfechas o muy satisfechas con su vida en los últimos 6 meses. No es un dato tan malo, pero hay un 30% restante que dice que está poco satisfecho, que también hay que mirarlo y también es un dato alto. Si observamos dependiendo del nivel educacional y de la edad, hay algunas cosas curiosas. Hombres y mujeres, el nivel de satisfacción, la verdad, prácticamente igual, ¿ya? El nivel de satisfacción es mayor en los mayores de 80 años, y esto pudiese estar también influenciado porque en la medida que nosotros vamos entrando en edad, también empezamos a encontrarle un valor distinto a las cosas, ¿ya? Acá claramente en este periodo de los 60 a los 69 años está muy influenciado por todo lo que se genera por la crisis normativa, que es la jubilación. Disminuye los ingresos económicos, hay cambios de rol, entonces todo eso puede generar un mayor nivel de insatisfacción. Y con el nivel educacional, mientras mayor sea el nivel educacional, hay mayor satisfacción en la calidad de vida. Escala de presión geriátrica de Savage, año 2010, que fue cuando primera vez se pregunta, al 2019, sospecha de síntomas depresivos. Desde la aplicación de la encuesta al 2010 hay una tendencia a la baja, pero aquí del 2016 al 2019 aumentan 3 puntos porcentuales. Podría estar a lo mejor esto también influenciado por lo que ocurrió el 18 de octubre. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las personas mayores? ¿Ya? Y que se va repitiendo desde la aplicación del 2016 al 2019. En primer lugar, tener que depender de otra persona. Funcionalidad. Que me vaya a enfermar gravemente, que fallezca un familiar querido. ¿Cómo diría usted que está su salud? ¿Regular o mala? En naranjo, excelente, muy buena, buena, en gris. Desde el 2007 uno puede observar una tendencia al alza, ¿ya? 38,8, 52, 48,6, a la aplicación del 2019.
El 2016 fue el primer año desde la aplicación de la encuesta en que el grupo de personas que decía que era excelente, buena, muy buena, superó al grupo que decía que era regular o mala. Pero nuevamente aquí baja, se invierte el año 2019, ya con un 48,6% que refiere que su salud es buena, muy buena o excelente. Ya. Igual son datos preocupantes que la mitad de las personas mayores refieren que su salud es mala o regular. Realización de actividad física, aquí nada se asombre porque si uno no ha adquirido hábitos de realizar actividad física en la infancia, adolescencia, adultez, claramente uno va repitiendo patrones a lo largo de la vida, ¿ya? Lo que no significa que uno no tenga que intervenir en las personas mayores educando respecto a la actividad física, porque uno igual puede hacer cambios de hábito en esta edad, ¿ya? Que no se malinterprete. Pero no esperemos observar datos muy distintos. De los encuestados, del 2019, un 72% no hace nada de actividad física. Y yo creo que de los que estamos aquí conectados, probablemente ese número sea muy, muy similar. Personas que señalan tener una actividad sexual activa, según el género, edad a nivel educacional, 50% los varones, 22,5% las mujeres, claramente disminuye conforme pasan los años, y los que tienen nivel educacional superior tienen una vida sexual activa en mayor porcentaje que los que tienen educación básica o menos. ¿Con quién viven nuestros adultos mayores? 82% vive acompañado, principalmente por cónyuge, hijos, nietos. Este número igual es importante, 17,7% viven solos. Y es así como de repente ustedes se pueden encontrar en las noticias, ya, que encuentran adultos mayores fallecidos hace mucho tiempo y que los vecinos se dan cuenta porque empieza a salir un mal olor. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente está la responsabilidad de nosotros como sociedad de preocuparnos de este 17,7% de personas mayores que viven solos, y muchos de ellos con escasa red de apoyo donde no los visita nadie. Participación en alguna organización, ¿ya? También preocupante, bajo porcentaje de participación y cómo ha ido disminuyendo con el tiempo. Participación en alguna organización, 47,7% del año 2010 a un 40% el año 2019. Una tendencia a la baja, y en prácticamente las distintas organizaciones preguntadas, clubes deportivos, grupos religiosos, grupos de salud, grupos de adulto mayor, todas a la baja. ¿Ya? ¿Por qué es importante la participación? Nosotros somos entes sociales, necesitamos estar en comunidad, ¿ya? Hay unos estudios que han hecho en lugares, como los lugares más longevos, que se denominan como áreas azules, ¿ya? Que son los lugares donde hay más personas mayores y que alcanzan las mayores edades, ¿ya? Dentro de esos lugares está Okinawa, Japón. Okinawa, donde vivía el señor Miyagi de Karate Kid. Y se han encontrado como 9 factores que influyen en que las personas lleguen a altas edades y lleguen saludables a altas edades, ¿ya? No les voy a nombrar los 9 porque probablemente no tiene ningún sentido, pero podemos diferenciarlo en 2 grandes grupos. Por un lado está el tener hábitos de vida saludable, el hacer actividad física, el moverse, ¿ya? El tener alimentación basada en vegetales, ¿ya? Claramente el no consumir alcohol en exceso, no fumar, eso por un lado. Y por otro lado está lo que se ha definido el Ikigai. Y el Ikigai es la razón de estar vivo. Y aquí podemos definir un Ikigai personal, ¿ya? Y un Ikigai colectivo. Y yo creo que realmente muchas veces falla eso, cuál es la razón de por qué yo sigo con vida, por qué estoy vivo, ¿ya? Le mencionaba una crisis normativa muy potente a los 65 años, que es el tema de la jubilación. Muchas personas se dedican toda su vida solamente a trabajar, dejan de trabajar
Y ahí viene la pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Ya? ¿Cómo soy útil en la sociedad? Y aparte del Ikigai individual, también necesitamos un Ikigai colectivo, porque las comunidades, el vivir en comunidad, potencia, ¿ya?, todos estos factores protectores que les refiero. ¿Ya? Entonces la participación en alguna organización sí es relevante. Si ustedes trabajan en atención primaria, traten de fortalecer y fomentar los clubes de adulto mayor. Afortunadamente en APS igual existen hartos grupos con baja participación, pero existen. ¿Ya? Está, por ejemplo, el más adulto mayor octovalente, hay grupos de repente de diabetes, grupos de hipertensión, ¿ya? Están las mismas juntas de vecinos, en donde podemos observar que gran parte de los integrantes de todos estos grupos son adultos mayores. Discriminación. Por el hecho de ser mayor, ha sentido. Mire cómo estamos nosotros. Trato injusto al acudir al consultorio, hospital, etc. Íbamos poquito bien a la baja, del 2010 al 2016, 23,2% refería que había recibido un trato injusto. Y el 2019 subimos cerca de 10 puntos porcentuales, 34,3%. Y en general podemos observar que tanto los servicios públicos, en los municipios, en la familia, todo va al alza. O sea, las personas sienten que los tratan mal. Medios de comunicación, 35,4%. Aquí aparecen los conceptos de ageísmos o viejismos, que es esta percepción negativa de la vejez, que también tenemos que erradicarlos. ¿Ya? Ya. ¿Consultas? ¿No? ¿Están muy cansados o seguimos? Vamos como en la mitad de la clase. Yo creo que seguimos, doctor Alfredo. Ya. Si usted es la única que habla ahí, yo le hago caso. Y Funcionalidad y... ¿Perdón? que sigamos nomás. Ya. Funcionalidad y fragilidad. ¿Qué entendemos por capacidad funcional? Ya le he dicho, yo diría por quinta vez, y esto es para que quede bien grabado, por lo menos en esta clase, la salud en el adulto mayor, como mejor se mide, es en términos de su función. ¿Ya? Y la capacidad funcional es un mucho mejor indicador en salud que el estudio de prevalencia de enfermedades. Se van a encontrar, ya vimos los datos, 7 de cada 10 personas mayores de 60 años tienen hipertensión, por lo tanto, es raro que puedan encontrar a una persona que no tenga hipertensión. 3 de cada 10 tienen diabetes, 5 de cada 10 tienen riesgo cardiovascular alto. En los mayores de 80, es casi un 40% de deterioro cognitivo. ¿Ya? La osteoartritis, 80% de las personas mayores de 55 años tienen artrosis en alguna articulación. Por lo tanto, van a encontrar siempre alguna patología. ¿Ya? El término capacidad funcional, claramente lo vamos a emplear en el sentido más amplio. ¿Y qué son? Significa las habilidades para relacionarse, adaptarse a los elementos del entorno y para desarrollar las actividades de la vida diaria. ¿Ya? ¿Qué actividades de la vida diaria? Alimentarse, bañarse, arreglarse. Cuando medimos la capacidad funcional, estamos midiendo el nivel de funcionamiento del paciente en un determinado momento o en un periodo de tiempo. También es importante que cuando nosotros hablamos de capacidad funcional, hacemos mención a todos los atributos relacionados con la salud que permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, ¿ya? Sin que tenga que tener la asistencia de una tercera persona. Y esta capacidad funcional se compone de la capacidad intrínseca de la persona, se compone también de las características del entorno que afectan esa capacidad y de las interacciones entre las personas y el entorno. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque muchas personas que entran en discapacidad, nosotros para mejorar la funcionalidad tenemos que intervenir en el entorno. Tenemos que quitar todas las barreras arquitectónicas que hemos puesto
en las ciudades, en las casas también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí aparecen las ayudas técnicas. Si una persona mayor tiene problemas para trasladarse, ¿ya?, y tiene indicación, entregamos una silla de ruedas. Y eso le va a permitir a él ser más funcional y poder trasladarse por sí mismo, ¿ya? Y aquí viene el ingenio nomás muchas veces de uno en cómo adaptamos las condiciones de la casa para que sea un lugar mucho más seguro, ¿ya?, y que la casa se adapte a la capacidad intrínseca que tiene esta persona mayor, y no al revés. ¿Ok? Recuerdo el caso de un paciente que por una catarata severa, ¿ya?, perdió gran parte de su capacidad visual, ¿ya? Y una de las cosas que este paciente echaba de menos era poder ir al jardín. Cada vez que él, porque le gustaba, no sé, sentir el aroma de las flores o de su jardín, escuchar los pájaros que podía tener en su patio chiquitito, ¿ya? Y le molestaba un poco tener que depender de que un familiar lo llevara para no caer. Entonces, una de las estrategias que se generó ahí claramente fue hacerle un camino expedito, que no hubiesen barreras arquitectónicas, como por ejemplo bolones grandes donde él pueda tropezar, ¿ya?, o cosas sueltas en el piso donde pudiese caer. Y se le puso un cordel que lo guiara hacia una banca. Entonces él abría la puerta, pescaba su cordelito y con eso se caminaba lento y se iba guiando hasta su banca, se sentaba, ahí él podía escuchar los pájaros, oler las flores, ¿ya? Y claramente nosotros solamente con esa intervención se mejora bastante la calidad de vida, ¿ya?, disminuyendo estas barreras arquitectónicas. ¿Qué importancia tiene valorar funcionalmente a los ancianos? Uno de los objetivos de esta valoración funcional es cualificar y cuantificar la habilidad para el autocuidado, ¿ya? Y aquí lo que nosotros evaluamos son las actividades básicas de la vida diaria, ¿ya? Y para esto tenemos escalas de valoración que las vamos a ver en la clase de mañana de valoración genética integral. Para las actividades básicas de la vida diaria tenemos el Bartel, y para las actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo manejar dinero, hacer compras, usar el teléfono, ¿ya?, usamos Lawton y Brody, pero eso lo vamos a revisar mañana. Decimos que una persona es dependiente cuando presenta una pérdida más o menos importante de su capacidad funcional y necesita la ayuda de otra persona para poder desenvolverse en su vida diaria. Para determinar el grado de funcionalidad, entonces ocupamos estas escalas de valoración funcional, ¿ya? Ya las definimos, tenemos Bartel, actividades básicas de la vida diaria, Lawton y Brody, actividades instrumentales. Esta escala nos va a dar un puntaje. De acuerdo a su puntaje, definimos que el paciente tiene dependencia autovalente. Si tiene dependencia, la podemos clasificar en el Bartel si es leve, moderada, severa o grave. Eso lo vamos a revisar mañana, ¿ya? Y con esto podemos definir el grado de funcionalidad, de discapacidad, de invalidez, de dependencia, pérdida de autonomía del individuo desde un punto de vista integral, ¿ya? Nuevamente, en geriatría, la funcionalidad es el concepto central en torno al cual gira toda la atención del equipo multidisciplinario. A mí lo que me interesa es que el adulto mayor sea funcional. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto de funcionalidad? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, entendiendo este concepto de funcionalidad, ¿ya?, y tomándome de una de las primeras diapositivas cuando les mencionaba que en el envejecimiento existía una pérdida de capacidad de adaptarse a los estresores, vamos a hablar del concepto de fragilidad. La fragilidad la definimos como un síndrome clínico en el cual existen alteraciones biológicas, hay algunos marcadores bien definidos, y la presencia de fragilidad va a condicionar un mayor riesgo para la persona mayor de pérdida de funcionalidad, de dependencia, de institucionalización y de muerte. Y aquí lo que existe es un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos relacionados con el envejecimiento,
y que existe, dando como resultado, como les mencionaba, una reducción en la capacidad intrínseca. ¿Ya? Hay una pérdida de capacidad de adaptarse, una pérdida de las reservas funcionales, y esto le confiere una mayor vulnerabilidad a estresores, aumentando el riesgo de lo que les mencioné anteriormente, de pérdida de funcionalidad, aumenta el riesgo de dependencia, de institucionalización y finalmente de fallecimiento. El diagnóstico de fragilidad lo vamos a definir mediante una sospecha clínica. Existen algunas alertas, ya que los vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ya? También podemos pedir algunos exámenes, pero existen unos criterios de Fried, que nos van a orientar bastante a poder definir si una persona tiene o no fragilidad. ¿Ya? Se estima que la prevalencia en la población en general es entre un 7 o un 10% de las personas mayores que viven en la comunidad, y esto aumenta un 30% en las personas mayores de 90 años. Este es el espectro de fragilidad, donde está la capacidad intrínseca, y este es el continuum funcional, que va desde la robustez con la capacidad intrínseca conservada hasta el fallecimiento. ¿Ya? Aquí empieza a haber una baja reserva funcional, y aquí está la discapacidad. Y el espectro de fragilidad está entre esto. Desde que empieza a haber esta falla o esta pobre reserva funcional hasta antes de la dependencia. ¿Ya? ¿Por qué es importante reconocer a estos pacientes? Porque yo aquí tengo que intervenir para evitar que caigan en dependencia. ¿Ya? Tengo que evaluar todos los factores de riesgo que están involucrados, intervenirlos, generar planes de intervención. De esa forma yo evito que el paciente pierda funcionalidad y pase a depender de un tercero. ¿Ya? Algunos marcadores bioquímicos de riesgo. Tenemos los bajos niveles de albúmina en la sangre, la hipocolesterolemia, la anemia, la hipocalemia, hipoglicemia, ¿ya? Que estos en general no se piden de rutina, ¿ya? Criterios de Fried 2001. Son estos 5 criterios: debilidad manifestada como disminución en fuerza de aprehensión, disminución de la velocidad de la marcha, bajo nivel de actividad física, bajo nivel de energía o sensación de agotamiento, baja de peso mayor a 5 kilos en el último año. Si la persona mayor presenta 3 o más de estos criterios, tiene una alta probabilidad de tener síndrome de fragilidad. ¿Ya? Y cada uno de estos criterios están bien estudiados y tienen valores, ¿ya? Bien establecidos, pero nosotros en la práctica ocupamos la percepción subjetiva del paciente. Por ejemplo, que el paciente te refiere que existe una disminución en el apretón de mano, que el paciente te relate que camina más lento, que el paciente te relata un agotamiento mucho más fácil, o la sensación de agotamiento, y esto lo podemos objetivar nosotros claramente, que es la baja de peso. ¿Ya? Con 3 o más de estos, alta probabilidad de fragilidad. Y aquí existen algunos criterios que determinan fragilidad, y estos son donde uno tiene que parar las antenas. Paciente mayor de 75 años, los que tienen pluripatología, los que tienen polifarmacia, los que tienen alteración cognitiva, los que tienen escasa red de apoyo, síndromes geriátricos presentes, patología crónica invalidante, los que se reingresan constantemente al hospital. ¿Ya? En estos pacientes, busquemos criterios de fragilidad. ¿Y cuáles son los efectos adversos de fragilidad? Esto está bien reportado. Las personas que tienen fragilidad, síndrome de fragilidad, tienen mayor riesgo de caerse, tienen mayor riesgo de reagudizaciones, mayor riesgo de reingreso hospitalario, mayor riesgo de pérdida de funcionalidad, de dependencia, de estar institucionalizado y de fallecer. Entonces, como consecuencia de la fragilidad, tendremos un cuadro clínico confuso. Generalmente son personas de avanzada, mayores de 75, 80 años, que tienen múltiples patologías crónicas, pobres, abandonados, sin red de apoyo, múltiples intervenciones, no tienen apetito, se fatigan, se cansan fácilmente, hay una pérdida inexplicable de peso, ¿ya? Asimismo tienen exacerbaciones de patologías, por ejemplo, un EPOC exacerbado constantemente, ¿ya?
van perdiendo progresivamente la funcionalidad, la autonomía, disminución del metabolismo energético, mayor tendencia a la incapacidad, pérdida de masa muscular importante, desnutrición, depresión, presencia de infección agregada. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es parar las antenas, identificar mis personas que tienen mayor riesgo de ser frágiles, identificar a los frágiles, ¿ya? Y prevenir la aparición de dependencia de tanto de fragilidad como la dependencia como la presencia de dependencia, rehabilitar en los casos en que ya esté presente la fragilidad, ¿ya? Y aquí primero tenemos que descartar las causas tratables de fragilidad o las causas ambientales. Por ejemplo, patologías descompensadas. Tenemos que compensar sus enfermedades. Mejorar las manifestaciones clínicas de la fragilidad. Si el paciente tiene desnutrición, tendremos que hacer el soporte nutricional adecuado. Si el paciente no tiene actividad física, tenemos que indicar la actividad física, fortalecer la musculatura, ¿ya? Prevenir las caídas, promover el soporte social, activar las redes de apoyo, prevenir también los estresores como eventos agudos, las hospitalizaciones y cirugía, y eso claramente lo vamos a hacer con todo lo anterior, más manteniendo bien compensadas sus patologías. Si un paciente diabético de 80 años tiene una hemoglobina glicosilada de 15%, claramente ese paciente va a tener mucho más riesgo de tener ingresos hospitalarios, ya eventualmente hacer alguna complicación hiperglicémica. Si tenemos un paciente que tiene un EPOC maltratado, va a tener distintas exacerbaciones. Entonces tenemos que mantener bien compensadas sus patologías de base, pero no solamente eso, sino que también tenemos que hacernos cargo de todos los otros factores de riesgo que van a favorecer que este paciente después caiga en dependencia. ¿Estamos claros? En el momento diagnóstico, ¿qué es más importante, los criterios que determinan la fragilidad o los 5 criterios de Fried? ¿O da lo mismo? ¿Para qué cosa? Para diagnosticar yo un síndrome de fragilidad. El diagnóstico lo va a hacer en forma integral. Ahora, estos son los criterios hasta el momento que están definidos para hacer diagnóstico, los de acá. Ya. Estos de acá te tienen que llamar la atención. O sea, si tú tienes un paciente más de 75 años, no por tener más de 75 años va a ser frágil. ¿Ya? Pero sí, su edad ya configura un mayor riesgo para caer en fragilidad. Por lo tanto, yo en ese paciente debiese evaluar cómo están estos criterios. Ok, gracias. Si un paciente estuvo hospitalizado hace poco, ¿ya? También tengo que chequear aquello. ¿Ya? Entonces, estas son como las alertas. Ya. Con esto de acá yo establezco el diagnóstico. ¿Ya? Hay otros criterios también, pero los que más se utilizan son estos que están acá. Peculiaridades de las enfermedades en el anciano. Aquí, en este gráfico, lo que nosotros podemos observar es la distinta forma que tiene de enfermarse una persona joven a una persona mayor. ¿Ya? Primero, una persona joven, antes de caer en una enfermedad, la vamos a encontrar siempre en su 100% de funcionalidad. ¿Ok? Supongamos que esta persona joven tiene una neumonía, producto de esta neumonía pierde funcionalidad, cae, pierde funcionalidad, se hospitaliza, está 3 días hospitalizado, ¡pum! Alta hospitalaria, impecable, quedó tal cual como llegó. ¿Ya? 2 o 3 días de antibiótico, después sigue antibiótico en la casa oral, a la casa, alta. En cambio, una persona mayor, primero, ya existe una pérdida de funcionalidad previa, ¿ya? Sobre todo en los adultos mayores frágiles, en donde existe esta pérdida de capacidad de adaptarse. Por lo tanto, ellos antes de entrar en enfermedad aguda, no están en el 100. En este caso están en 85% de su función.
Misma enfermedad, neumonía, hay una mayor pérdida de funcionalidad, baja mucho más respecto a una persona joven, ¿ya? Y aquí, durante todo el periodo de hospitalización, dependiendo claramente de su capacidad intrínseca, va presentando periodos de mejoría, de exacerbación, se recupera un poquito, empeora, ya haciendo una estadía hospitalaria mucho más larga. Acá fueron 3 días, acá ya 10 días. Y al alta no vuelven a su condición funcional basal. Hay una pérdida de la funcionalidad. Y un grupo de aquellos, los que reciban alguna intervención, claramente van a ir a recuperar en algo su funcionalidad previa, y otro grupo claramente y malamente van a ir al deterioro, a dependencia y finalmente al fallecimiento. ¿Ya? Y esta forma de responder de los adultos mayores está dada por distintos factores que modifican esta presentación de enfermedades. Primero, existen cambios propios del envejecimiento, ¿ya? Hay cambios también en los patrones de enfermedad. Hay respuestas alteradas a la enfermedad y también hay una influencia importante del entorno sociofamiliar. Algunos cambios, esto lo van a revisar ustedes más en detalle, ¿ya? Lo revisan después con calma en la casa, pero algunos cambios que podemos observar propios del envejecimiento. Está, por ejemplo, en el nivel de los ojos, una mayor infiltración lipídica, engrosamiento de los lentes, y eso se va a traducir en una menor transparencia de la córnea, por lo tanto va a haber mayor dificultad para enfocar objetos cercanos. En los oídos disminuye la elasticidad y eficiencia de los huesecillos, hay atrofia de los órganos de Corti, disminuye las neuronas cocleares y se produce una sordera conductiva y una pérdida sensorio-neural. A nivel digestivo, disfagia, clorhidria, hay un mayor, y eso se traduce en un mayor enlentecimiento de tránsito y constipación. ¿Ya? A nivel del corazón, aumenta la pared del ventrículo izquierdo, aumenta la lipofucina en los depósitos grasos. En el sistema vascular aumenta la rigidez y baja la respuesta, y eso me configura una menor capacidad de respuesta al estrés. A nivel pulmonar, baja la elastina, aumenta el volumen residual, disminuye la capacidad vital y el volumen expiratorio, y eso se traduce en una respiración tranquila y forzada, una menor respiración, menor tolerancia al ejercicio de las reservas pulmonares. Entonces, cambios propios del envejecimiento ya me configuran una menor capacidad de adaptarse a los estresores. Los cambios más significativos los vamos a observar en el corazón, en los pulmones y en los riñones. Y también tenemos que tener claro que hay ciertas situaciones que pueden empeorar esta capacidad funcional. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, la presencia de enfermedades, los cambios de vía significativos, ¿ya? Y también los estresores, aumento de las demandas físicas, cambios bruscos en la actividad o una exposición, por ejemplo, a una altitud superior. Y esta conjugación de factores que referimos, ¿ya? Esta pérdida en la reserva funcional, ¿ya? Este descenso gradual en las funciones fisiológicas, van a determinar la forma peculiar que tienen de presentarse las enfermedades en las personas mayores, ¿ya? Y que claramente los signos y síntomas van a ser muy distintos a como serían un paciente más joven. Entonces, no podemos hablar de enfermedades propias de la vejez, sino de enfermedades en la vejez, ¿ya? Y aquí gran parte de los autores están de acuerdo en que la vejez son las mismas enfermedades que aparecen en los adultos, ¿ya? Algunas claramente son más prevalentes que en otras edades, pero podemos encontrar artropatías, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, diabetes, cáncer, infecciones, ¿ya? Y que en definitiva aquí el desafío está en esta presentación atípica, en poder hacer un diagnóstico oportuno. También está el desafío en que muchos síntomas que podrían ser cardinales de algunos diagnósticos no aparecen, ¿ya? Como por ejemplo, acá, un cuadro infeccioso, una neumonía sin fiebre, un paciente que tenga una anemia grave bien tolerada,
un infarto sin el típico dolor precordial o retroesternal, opresivo, irradiado a la mandíbula, ¿ya? Eso no existe. Un tromboembolismo también sin pulmón, un abdomen agudo sin dolor de guata, una depresión sin tristeza, solamente con una alteración cognitiva, ¿ya? Entonces, un poco complejo a lo mejor poder hacer un diagnóstico de un infarto en una persona mayor que no viene por este dolor característico de retroesternal, ¿ya? A mí me tocó atender una oportunidad en el centro de salud una persona mayor que tuvo una fractura en la cadera y de hecho ella llegó caminando, la fractura llegó caminando, y el único síntoma o el único signo clínico que tenía es que estaba mucho más agitada o presentaba como delirio, ¿ya? Entonces hace un poco más complejo poder precisar algunos diagnósticos. Y estos síntomas pueden presentar cambios. No vamos a encontrar fiebre probablemente, el dolor, taquicardia, taquipnea, estreñimiento, delirio. Y otros factores que están relacionados con la enfermedad en la persona mayor, la pluripatología, la polifarmacia, este equilibrio inestable y situación de enfermedad, la evolución de la enfermedad y tendencia al deterioro funcional y entorno y dependencia. Y en resumen, las características de la enfermedad en la persona mayor tiene esta presentación clínica, que es una presentación atípica, con múltiples causas. Está la presencia de múltiples patologías, de polifarmacia, esta mayor tendencia a la cronicidad, una importante repercusión en la dependencia, con complicaciones, con mayor necesidad de rehabilitación, frecuentes problemas éticos también involucrados, la evolución puede ser aguda, crónico-terminal, alta frecuencia de síndromes geriátricos y claramente importa el contexto en el que se desarrollan. Si existe una buena o mala red de apoyo, un buen o mal cuidador, nosotros lo observamos en cómo está el paciente. Ya va quedando menos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en geriatría? La verdad que aquí no es muy distinto a cómo hacemos nosotros el diagnóstico en las personas adultas, ¿ya? Lo vamos a evaluar más en detalle mañana en la clase de BGI, pero sí hay algunas cosas que uno debiese poner más énfasis. Primero, claramente necesitamos tener un lenguaje adecuado a nivel educativo de la persona mayor, ¿ya? Hablarle más lento, de frente, con voz grave y fuerte. Tengan en consideración que gran parte de los adultos mayores tienen presbiacusia. La presbiacusia, hay una pérdida auditiva para los tonos más agudos. Por lo tanto, les va a costar más escuchar a las mujeres que a los varones. Y muchas veces uno, en vez de gritar o subir el volumen, lo que tiene que hacer es bajar el tono de voz, hablar más lento, de frente, y de esa forma te va a entender la persona mayor. Formular preguntas cortas, concretas, directas. Importante es cerciorarse de que ha entendido, darle tiempo para que analice la pregunta y él pueda responder con tranquilidad, dejándolo obviamente hablar libremente sin interrumpirlo, ¿ya? En ocasiones vamos a tener que requerir que los familiares confirmen algunos datos, pero es importante también que si hay un tercero, hay un familiar, no perder el foco de que el paciente es la persona mayor. Muchas veces cuando pasa la señora o pasa la hija, tendemos a hacer la entrevista con la hija o la pareja y la persona mayor queda en un rincón ahí mirando y asintiendo con la cabeza, ¿ya? Si se presenta una mezcla de diferentes padecimientos simultáneos, orientémonos hacia los grandes síndromes geriátricos. Importante incluir los antecedentes familiares y sociales, incluyendo la vivienda, ¿ya? Importante también erradicar los
ageísmos. ¿Y a qué me refiero con ageísmos? Ya les mencioné, el ageísmo es una percepción, es una estigmatización, un estigma negativo de la vejez. Por ejemplo, un ageísmo es creer que porque tengo 80 años me tengo que hacer pipí, que porque tengo 75 años me tengo que estar cayendo, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? No por entrar a una edad voy a tener ciertas patologías. Y esto es importante erradicarlo tanto en el paciente como en la familia y también en uno. Porque si uno considera normal que una persona de 70 años tenga dolor en la articulación, no va a diagnosticar una artrosis, no va a hacer intervenciones para evitar que esa articulación se siga deteriorando, y la repercusión va a estar en la calidad de vida del paciente, ya que va a ir perdiendo funcionalidad, después puede caer en dependencia, por no hacer intervenciones oportunas. Y uno muchas veces lo ve en las consultas, lamentablemente, cuando le dicen a los pacientes que mire el carnet, ¿ya? Pues claro, hay pacientes que siente esta inconformidad o este malestar articular que muchas veces nadie le toma en consideración, nadie le da una explicación de lo que tiene, ¿ya? Y va consultando múltiples oportunidades. Y algunos tienden a decirle que vea el carnet nomás la edad y que tenga que aguantarse los dolores solo por eso, ¿ya? Otro de los ageísmos clásicos es el darle apellido a la demencia y ponerle demencia senil, ¿ya? La demencia no es algo propio del envejecimiento. El envejecer es un factor de riesgo, pero no todas las personas mayores tienen demencia, ¿ya? Por lo tanto, las demencias no es la demencia senil. Puede ser demencia por el Alzheimer, demencia vascular, demencia por enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Pero no solo por ser viejo. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que erradicarlas, ¿ya? Nuevamente en nosotros y en el paciente y la familia. Si el paciente cree que estar cayéndose es algo propio de su edad, no les va a decir. Créanme que no les va a contar que se cayó. Tampoco les va a contar que tiene incontinencia fecal, por ejemplo, o que tiene incontinencia urinaria, ¿ya? La entrevista claramente tiene que ser semiestructurada, centrada en problemas. Importante aquí, ¿por qué semiestructurada? Porque aquí hay un médico, ¿ya? Un terapeuta, que es el que pregunta, pero también hay una persona, que es la responsable de su vida, ¿ya? De su tratamiento y la que presenta los síntomas. El modelo consulta centrado en el paciente, un modelo psicosocial. La obtención de la información, importante que hasta un 60% de los pacientes ancianos presentan problemas psicosociales que nunca exponen a sus médicos y que muchos de estos no lo exponen por los ageísmos y también no lo exponen porque no existe la confianza en la relación médico-paciente y por esta vergüenza de sentirse más vulnerable, porque nadie de nosotros cuando se cae lo anda publicando. Cuando uno se cae en la vía pública trata de pararse calladito de un salto y aquí no pasó nada. Y después se va sobando callado, ¿ya? Y eso es porque confiere mayor vulnerabilidad y nadie quiere verse vulnerable ante el resto. Por lo tanto, aquí radica la importancia de conocer los grandes síndromes geriátricos, ¿ya? Porque los grandes síndromes geriátricos tienen una repercusión en la funcionalidad y yo debiese preguntarlos en forma dirigida, ¿ok? Tampoco, dentro de la obtención de información, un gran porcentaje no expresa las repercusiones psicológicas y sociales de sus problemas biológicos. La incontinencia, por ejemplo, las caídas frecuentes que pueden producir el síndrome poscaída, que es que las personas mayores se restringen de hacer actividades por el temor a caerse nuevamente. Y eso también hay que buscarlo. Tenemos que hacer una exploración en extensión, explorar el contexto social y emocional del anciano. Importante también el contacto físico y crear este clima de confianza. En la medida que el paciente confíe en su médico tratante, va a expresar las molestias que él presenta. La fase resolutiva, tenemos que informar al paciente que vamos a ir cerrando y poder llegar a algunos acuerdos. En la fase exploratoria, importante entender la perspectiva del paciente, hay quien interesarse por las ideas, cuáles son las preocupaciones,
¿Cuáles son las expectativas del paciente? ¿Por qué viene a la consulta? Y aquí nuevamente regresamos a las primeras diapositivas donde yo les mencioné que muchas veces somos los clínicos los que imponemos objetivos terapéuticos. Y eso hay que conversarlo, ¿ya? Y ofrecerle alternativas. ¿Y cuáles son los efectos del problema? En la fase resolutiva hay que hacer participar al paciente. La consulta va a terminar en 30 minutos, 45 minutos, y de ahí ustedes no lo van a ver probablemente en 6 meses, en algunos en un año más, ¿ya? Por lo tanto, quien se tiene que hacer cargo de todas las indicaciones es el paciente. Así que hay que hacerlo participar, compartir los razonamientos, cuáles son sus dudas, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos de este tratamiento, de estas intervenciones? ¿Qué alternativas existen? Y el cierre de la entrevista, avisamos sobre el cierre, resumimos el plan, aclaramos qué va a pasar más adelante, nos vamos a ver en tantos meses, me va a traer estos exámenes, esperamos que suceda esto. Planeamos la próxima visita, nos vemos en 4 meses más, ¿ya? Tomemos precauciones. Si le pasa esto, por favor, démosle, venga en la mañana temprano, tengo unos minutitos acá, convérseme, mándeme un correo electrónico, los que puedan tener más confianza, ofrecer apoyo y finalmente la despedida. Situaciones especiales en la entrevista, yo les referí ya a la hipoacusia, las dificultades de audición. 52% de los mayores de 65 años presentan problemas de audición, ¿ya? Por lo tanto, va a ser un poco más lenta la entrevista. La presencia de una tercera persona, cualquiera, no solamente una persona mayor, si hay una tercera persona, vamos a entregar menos información, porque hay cosas que son personales. Tiende a ser más pasivo en la entrevista, muchas veces queda en un rinconcito, asintiendo con la cabeza, ¿ya? Y excluimos al paciente. Tenemos que evitar eso. Preguntémosle al paciente, el paciente tiene sus derechos. Si alguien se mete, porque muchas veces nosotros llamamos a la persona mayor, a don Juan, adelante. Muchas veces pasa primero la hija o pasa la señora y se sienta y atrás viene don Juan. Y ahí nosotros somos los responsables de, ¡pum! Don Juan, por favor adelante, espéreme afuera señora, cerramos la puerta. Don Juan, ¿usted quiere que participe su señora, su hija en la entrevista? ¿Sí? Ya, adelante. No, espera afuera. ¿Ya? Diferencias culturales, ¿ya? Con las migraciones de este último tiempo, esto se ha observado bastante en los CESFAM, en atención primaria, ¿ya? Diferencias culturales principalmente con la población haitiana. El tiempo. Gran problema que tenemos es que para abordar a los pacientes, a las personas mayores, con pluripatología, con polifarmacia, y poder hacer como una entrevista con todos los datos que yo le he dado, el tiempo muchas veces nos juega en contra. ¿Ya? Tenemos 20 minutos para resolver morbilidades, 30 minutos para patologías de crónico, ¿ya? 1 hora para pacientes con pluripatología, que son los controles integrales. ¿Ya? Entonces ahí nosotros también tenemos que saber administrar nuestros tiempos y claramente puede que queden algunas intervenciones que van a escapar a esos 20 minutos y también tenemos que ser transparentes y explicarle al paciente que prioricemos cuáles son sus problemas y lo citamos para una semana más o para el siguiente día, si es que es algo muy urgente, y ahí podemos seguir completando las intervenciones. ¿Ya? No se pongan locos tratando de resolver todos los problemas de los pacientes en 15, 20 minutos. ¿Ya? Problemas cognitivos, el 10% de las personas mayores presentan problemas cognitivos y eso también va a dificultar mucho más la entrevista. Volvemos a nuestro caso, pero antes de volver a nuestro caso, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, porque ya estamos como terminando con la presentación. ¿Siguen ahí o no? Sí, doctor. Sí, siguen. ¿Está muy fome? Sí, pero no hay dudas. No. Ya. Yo pensé que estaban durmiendo. Entonces, volvemos a nuestro caso. Acuérdense de este paciente de 87 años que venía acompañado de los 2 hijos, derivado de su médico particular, y ustedes están en un CESFAM.
Los hijos estaban preocupados porque el papá estaba muy cansado, porque tomaba esa chorrera de medicamentos que les mostré al comienzo, ¿ya? Ambos los hijos son los cuidadores y claramente ellos como hijos quieren estar seguros de que el papá está bien, que puede vivir solo en su propia casa. El papá es jubilado, no le alcanza las lucas, como gran parte de los jubilados, para pagar los medicamentos que no están en el CESFAM. Tenía estos 7 diagnósticos: enfermedad de Alzheimer, insuficiencia cardíaca, osteoartritis, osteoporosis, insomnio, diabetes, hiperplasia benigna de próstata. Exámenes, ¿cierto? Teníamos un mini mental más malito que hace 6 meses, ¿ya? Frecuencia cardíaca bajita, hemoglobina glicosilada como muy bien, muy compensada. Un ecocardiograma alterado, perfil lipídico, tenemos hipertrigliceridemia. Acá probablemente tenemos, si sacamos la velocidad de filtración glomerular, nos va a salir alterada, una CRA de 1.7. Teníamos este arsenal de medicamentos. Además, lo estamos pidiendo que se pinchara el dedo 3 veces a la semana y que saliera a caminar entre 3 a 26 cuadras. Y estas eran las preguntas que no habíamos hecho al comienzo. ¿Cómo deberíamos evaluar a este paciente? ¿Creen ustedes que el paciente está cómodo y adhiere a ese plan, con esa chorrera de medicamentos y pincharse el dedo 3 veces a la semana? ¿Cuáles son las preferencias del paciente y su familia? ¿Cuál sería la mejor intervención? ¿Existe evidencia para la intervención y qué es lo que estamos haciendo? ¿Se siente el paciente cómodo? El paciente dice que a menudo olvida los medicamentos en la noche porque está cansado, ¿ya? Y no se realizan los controles de hemoglucotest porque no le alcanzan las cintas. ¿Cuáles son las preferencias del paciente y su familia? Estas son las prioridades que ellos manifiestan. Los hijos quieren que no se muera, quieren optimizar la calidad de vida del papá, quieren disminuir los gastos en medicamentos, ya que el paciente vive con una jubilación muy baja, y también quieren que pueda seguir en su casa de forma segura, a pesar de su enfermedad de Alzheimer leve. ¿Qué nos debemos cuestionar? ¿Cuál es la evidencia? A este paciente le estábamos dando donepezilo. ¿Qué dice el donepezilo? La evidencia dice que ha tenido efectos modestos en retrasar la institucionalización y mantener la funcionalidad de los pacientes, y los resultados se mezclan. O sea, no hay una evidencia muy fuerte que diga que el donepezilo le va a ayudar a esta persona en retrasar las complicaciones de su Alzheimer. ¿Qué dice la evidencia respecto al alendronato? Acuérdense que este paciente estaba tomando alendronato por su osteoporosis. El estudio FLEX indica que mujeres con osteoporosis tomando alendronato por más de 5 años pudiese existir protección contra las fracturas de hasta más de 5 años después de detenerlo. O sea, este paciente que tenía 87, si yo le suspendo el alendronato ahora, la evidencia refiere que va a continuar con protección hasta los 92 años. El control estricto de la glicemia, acuérdense que él tenía 6,8 hemoglobina glicosilada, podría ser más dañino que beneficioso, especialmente en este grupo etario, y el objetivo acá apropiado podría ser en 8,5. 8,5 quizás. ¿Ya? Podríamos caer más en hipoglicemia y producir caída, fractura, pérdida de funcionalidad, ¿ya? Institucionalización y fallecimiento. Dada la edad y la multimorbilidad, la expectativa de vida se estima entre 2 a 3 años. Existe una declinación del deterioro cognitivo a 2 a 3 puntos por año en el mini mental. El paciente probablemente experimente una progresiva dependencia de las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Hay interacciones con los medicamentos? El paciente refería que estaba más cansado, que tenía fatiga. Pese a que él disfrutaba el ejercicio, ha estado mucho más cansado. La frecuencia cardíaca estaba como en 54, lo que podría corresponder a alta dosis de metoprolol que estaba tomando por su insuficiencia cardíaca. Y además, estaba con el donepezilo y ambos medicamentos disminuyen la frecuencia cardíaca. Por otro lado, la regulación, como más que bien, de su diabetes, ¿ya?, puede resultar en niveles inestables de glicemia, pasar entre hipo e hiperglicemia. Y esto también puede afectar los niveles de energía. Estaba tomando glibenclamida, y la glibenclamida claramente no es un medicamento que
debiese indicarse en las personas mayores y sobre todo a los 87 años de edad. ¿Ya? Aumenta mucho el riesgo de hipoglicemia. La fatiga además puede ser un efecto adverso del uso de estatinas. Así que también ahí considerarlo. Y si uno de los problemas de nuestro paciente que estaba muy cansado, tenemos que generar intervención en lo que estamos acá evidenciando, ¿ya? Y presentarle, tenemos esto, que está tomando estos medicamentos, le están produciendo esto, nosotros queremos lograr esto. Y ver los pros y los contras de suspenderlo o mantenerlo. Y eso es una decisión que tiene que ser tomada en conjunto con la mejor evidencia disponible ahí encima, ¿ya? Respecto al uso de estatina, considerando su pronóstico individual, que nosotros habíamos definido entre 2 a 3 años, probablemente tenemos que reevaluarlo el uso de mantenerlo. ¿Qué pasa con el insomnio? El paciente estaba durmiendo poco, si duerme poco, claramente al otro día va a estar mucho más cansado. Estaba tomando donepezilo, el donepezilo puede causar pesadillas. Estaba con zolpidem. También esto puede no mantener el sueño toda la noche y generar somnolencia en el día. Insuficiencia cardíaca. La metformina debería evitarse en pacientes con falla cardíaca severa, con compromiso renal también, debido a mayor riesgo de acidosis láctica. Enfermedad de Alzheimer. El zolpidem ha demostrado un deterioro en la demencia y puede aumentar el riesgo de caída, que es una de las preocupaciones de este paciente debido a su osteoporosis. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Hay que tener especial cuidado con el uso del alendronato debido a la función renal del paciente. Tenía una CREA de 1.7 y también tenemos que reevaluar su indicación. ¿Ya? Entonces hay hartas cosas acá que uno puede ir concluyendo de este caso. No es infrecuente encontrar pacientes con toda esta chorrera de medicamentos, ¿ya? Y hay un concepto en geriatría que los invito a que cada vez que vean un paciente, cuestiónense si el medicamento que le están dando tiene alguna evidencia de que va a ser útil para algo. Y el concepto es el de prescribir, ¿ya? Vayan tratando de limpiar un poco el arsenal de medicamentos y dejen solamente los que se justifiquen para algún objetivo que ustedes se pusieron, ¿ya? Y no solamente de prescriban los medicamentos de otros colegas. Muchas veces sucede que uno mismo deja un medicamento, los que van a estar a lo mejor 3 o 4 años en un CESFAM. A mí me ha pasado más de alguna oportunidad que veo un medicamento y digo, ¿a quién se le ocurrió dejarle este medicamento? Y voy para atrás, y sale ahí Víctor Blanco, indicado hace 3 años atrás, ¿ya? Entonces, vayan limpiando un poco el arsenal, vayan prescribiendo, la medida que ustedes van adquiriendo más conocimiento, claramente sus planes de intervención no van a ser los mismos que hace 3 años atrás. Eviten eso de estar copiar y pegar los medicamentos que ha tomado toda la vida, ¿ya? Si no alcanzan los objetivos terapéuticos, cambien medicamentos, suban dosis, si hay RAM, bajen dosis, traten de retirarlo, cambien por otro, pero que sea mucho más dinámicas las intervenciones y no solamente un copiar y pegar algo que el paciente ha hecho durante 10, 15 años y que no tiene ninguna mejoría, y que no se cumplió ninguno de los objetivos planteados al comienzo. Un resumen de cómo uno debería enfrentarse a las personas mayores. Esto también es útil en cualquier persona, ¿ya? Pero esto está enfocado en las personas mayores. Primero, indagar el motivo de consulta, ¿ya? O si existe algún objetivo, ¿por qué viene? Algún objetivo adicional a la visita. ¿Ok? Después podemos hacer una entrevista completa, ¿ya? De todo el plan de cuidado en las personas con multimorbilidad, o quizá enfocarnos en algunos aspectos específicos. Tenemos esas dos alternativas. Después, ¿qué estamos haciendo con este paciente? Preguntarnos cuáles son sus intervenciones, qué medicamento está tomando, si hay adherencia o no hay adherencia, si está conforme o no con el plan de intervención. Consideremos las preferencias del paciente. ¿Existe evidencia que avale el uso de esos medicamentos con importantes outcomes? Pregúntenlo. Y nuevamente acá vuelvo a no extrapolar estudios paciente adulto a población geriátrica. Importante considerar el pronóstico. Si yo estoy dando, por ejemplo, no sé, aspirina, y la aspirina me dice que disminuye los infartos, tomarla por 10 años, y yo estoy calculando un pronóstico del paciente de 2 a 3 años,
no tiene mucho sentido que yo le esté dando ese medicamento, ¿ya? Y por otro lado estoy generando efectos adversos al dar un medicamento en el cual los objetivos no los voy a alcanzar. Consideremos siempre las interacciones con otras patologías que tenga el paciente o con otros tratamientos que tengan. Pongamos en una balanza los beneficios y los perjuicios de un determinado plan. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las malas? ¿Y qué pesa más? ¿Ya? Comuniquemos y decidamos en conjunto con el paciente continuar con la intervención, cambiar, agregar, y generemos también cuáles son los beneficios, cómo está la adherencia, ¿ya? Cuáles son las preferencias del paciente. Y pongámonos de acuerdo en cuándo nos vamos a visitar nuevamente. Importante incorporar las preferencias del paciente. Las personas mayores, aquí hay evidencia, son capaces de evaluar opciones y luego priorizar sus preferencias para la atención, teniendo en cuenta el contexto personal y cultural acerca de la salud y la atención sanitaria. ¿Ok? Entonces, no creamos que las personas mayores no tienen idea de lo que quieren y que nosotros impongamos los planes de intervención. Presentémosle la evidencia, discutámoslo, obviamente tiene que ser presentada en palabras simples para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Reconozcamos las limitaciones de la evidencia, cuál es la validez externa, cuáles son los tipos de resultados, cuáles son los perfiles de RAMS de la intervención, cuáles son los costos y las dificultades en el seguimiento y cuál es el horizonte temporal de los beneficios. Si el horizonte temporal son 15 años y nuevamente mi expectativa de vida son de 2, 3 años, o sea, ¿para qué? Aunque el pronóstico se ha sentado tradicionalmente en la esperanza de vida, la discapacidad funcional y la calidad de la vida representan resultados adicionales de especial relevancia para las personas mayores con multimorbilidad. Y además del pronóstico general, los médicos necesitan evaluar los riesgos individualizados para las condiciones específicas de individuos con multimorbilidad, ¿ya? El otro tema es que la complejidad de tratamiento y viabilidad. Cuanto más complejo sea un régimen de tratamiento, mayor será el riesgo de mala adherencia y de reacciones adversas. La mejor pastilla es el que es en dosis única y el menor número de veces en el día, ¿ya? Entonces nosotros debiésemos tender, gran parte de los medicamentos lamentablemente no son en monodosis, pero debiésemos tender a generar planes de tratamiento orientados a aquello. Utilizar estrategias para la elección de terapias que optimicen el beneficio, que minimicen el daño y que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores. Tener consideración que las personas mayores con multimorbilidad reciben muchas intervenciones de diversos tipos, especialmente medicamentos. Y aquí caemos en el tema de la polifarmacia, con todos los efectos adversos que tiene la polifarmacia. Por lo tanto, recalco el concepto de prescribir, ¿ya? En un intento de reducir el número de intervenciones, lo primero es identificar el tratamiento que pueden ser inadecuados a los adultos mayores o en personas con multimorbilidad. Ustedes lo van a revisar en la clase de polifarmacia. Hay algunos criterios que son los criterios de Beers, que define qué medicamentos son inadecuados a las personas de más de 65 años. Y también hay otros que son los stop-start, ¿ya? Que también hay evidencia que dice que estos medicamentos uno no debiese indicarlos o indicarlos, pero con mucha precaución. Y también en el tema de la terapia y en los planes de cuidado, acostúmbrense a pedirle a los pacientes que les traigan la bolsa de pastillas de la casa. Se van a encontrar con mucha sorpresa, ¿ya? Porque uno en la entrevista lo que hace es preguntarle qué medicamento está tomando, y muchas veces el paciente lo que les dice es lo que ellos tienen indicado. Te repiten la receta, la prescripción. Pero la prescripción difiere mucho de cómo se toman realmente los medicamentos. Y se van a encontrar en la bolsa de medicamentos del CESFAM, medicamentos de un especialista que vio hace 3 años atrás y que sigue repitiendo el medicamento y que como nunca te había informado que te lo estaba tomando, tú le estabas dando el mismo y claramente él no tiene por qué saber que el paracetamol es lo mismo que el Fasamol, ¿ya? Porque ellos ven el nombre comercial y no ven el principio activo.
O de repente pueden haber mezclas, no sé, le están dando atenolol en un lado y en el otro lado está con el bisoprolol. ¿Ya? O están tomando enalapril y losartán. ¿Ya? No son los mismos principios activos, pero van enfocados en lo mismo. Entonces, bolsa de medicamentos. Se van a encontrar con sorpresas, por ejemplo, que el paciente se empieza a tomar los medicamentos más antiguos. Entonces hay medicamentos que están vencidos en esa bolsa. Entonces, viene a retirar todos los meses medicamentos, pero de la bolsa va sacando los más antiguos y se va tomando los vencidos. Y se van a encontrar con medicamentos también que son recetados por la vecina. ¿Ya? Entonces, la bolsita de medicamentos. Y ahí ustedes ordenan su esquema. Todo anciano tiene derecho a un proceso de diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. Evaluar si quiebre la funcionalidad. Que les quede bien claro, funcionalidad, hoy día sueñan con la funcionalidad. ¿Ya? No se deben negar los tratamientos médicos solo por edad. No, es que usted tiene 90 años. Así que no, ya pasó la vieja con usted. La edad no es un indicador para generar intervenciones. Nuevamente aquí importa la funcionalidad y también la expectativa de vida. Hay pacientes probablemente que están muy deteriorados a los 60 años, que tienen hipertensión refractaria, diabetes descompensada, se están dializando y probablemente en ellos yo no voy a hacer muchas intervenciones, ¿ya? Porque claramente su expectativa de vida son unos pocos años, comparado con pacientes a lo mejor de 75, 80 años que tienen una vitalidad, ¿ya? Que se encuentran súper bien, son funcionales, están bien compensados, y en ellos probablemente iba a hacer intervenciones mucho más agresivas incluso. ¿Ya? Entonces la edad por sí sola no es un indicador de a quién trato o no trato. Considerar los deseos del anciano, evitar la institucionalización innecesaria, o sea, el paciente puede mantenerse en su casa bien protegido, seguro, en su casa es el mejor lugar donde va a estar. Aliviemos el sufrimiento y ayudemos a un buen morir. Estamos. Doctor, yo tengo una duda en cuanto para quitar los fármacos, por ejemplo, si el paciente lo tiene indicado por especialista y cosas así, yo quito o en la práctica lo derivo para que hagan un análisis si es que realmente tiene que mantener ese medicamento o no. Usted lo puede sacar. Así que tiene que estar claro, sí, po. Tiene que tener usted bien claridad qué función está cumpliendo ese medicamento y cuáles son las complicaciones del retiro. Si usted está segura, ¿ya?, de que el retiro le va a producir mayores beneficios, no hay ningún problema, lo puede retirar. ¿Ok? Si tiene dudas respecto a aquello, bueno, lamentablemente no existe una comunicación directa entre el médico con el especialista, ¿ya?, que eso es lamentable, porque de repente se dan estas problemáticas en la consulta en donde uno requiere discutirlo con un otro, y eso no se da. Entonces, yo a veces lo que hago en una receta, anoto, estimado colega, se presenta esta dificultad, considero lo mejor que podríamos hacer esto. A veces me llegan respuestas, ¿ya?, por escrito, otras veces me llegan con el paciente, pero uno ahí se las va ingeniando. Si tiene a lo mejor hay algunos colegas que son re buena onda en nivel secundario y que te mandan los correos electrónicos, los WhatsApp, y uno también puede ocupar esas instancias como para discutir algunos tratamientos, ¿ya? Pero si a su pregunta, sí. Si puede, sí puede, ¿ya? Pero tiene que estar usted segura, si usted también es médico, estar segura de que lo que está haciendo es un beneficio para el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, doctor. Al No hay parecer más no. preguntas. ¿No? Ya. Entonces dejamos la clase
espero que haya quedado todo claro. Bueno, igual nos vamos a ver mañana si es que surgen dudas durante la tarde, cuando estén revisando a lo mejor algunas de las diapositivas, la pueden desarrollar, ¿ya? Yo les voy a compartir la presentación hoy día, así que necesito que alguien me mande un correo. Parece que tengo un correo puede ser de Francis Leighton, ¿o no? Sí, pero Ya, entonces yo les voy a compartir a ese correo la presentación para que puedas compartirla con tus compañeros, y también te voy a compartir el enlace de la clase de mañana, ¿ya? ¿a qué hora va a ser la clase de mañana? También a las 9. ¿Tienen otra clase mañana, no? No, esta semana tenemos con las clases. Ya, mañana igual a las 9, y les voy a mandar la presentación de síndrome geriátrico, que yo creo que mañana no vamos a alcanzar a hacer la presentación, pero me interesa que la puedan revisar y mañana discutir algunas cosas puntuales de esa clase, ¿ya? Y claramente, si ustedes tienen algunas dudas, las hacen mañana. Y mañana nos vamos a enfocar principalmente a lo que es la valoración geriátrica integral. Ya, pues. ¿Ya? Ya pues. Estamos entonces. Muchas gracias por la asistencia. Espero que tengan un buen día. Y yo en un rato más le comparto la información a Francis, así que ya después le comparte a usted la clase y el enlace para mañana. Y les voy a mandar un manual de geriatría español, que es para los residentes de geriatría español. Al que le interese más, para que puedan tener ahí algún libro donde revisar temas más en profundidad. Ya, pues, muchas gracias. Ya pues. Gracias. Que les vaya bien. Chao.